Bien. Seguimos en la serie Como Jesús, ¿cierto? Qué bueno que pusieron Pilo, no Pilar. Seguimos en la serie Como Jesús, que comenzó hace un par de domingos atrás. Y hoy día vamos a dirigirnos al libro de Marcos, en sus Biblias, en sus teléfonos o en la pantalla. Vamos a leer Marcos capítulo 3, los versículos 1 al 6. Yo voy a dar lectura. En otra ocasión entró en la sinagoga, Jesús, y había allí un hombre que tenía la mano paralizada. Algunos que buscaban un motivo para acusar a Jesús no le quitaban la vista de encima para ver si sanaba al enfermo en día sábado. Entonces Jesús dijo al hombre de la mano paralizada: ponte de pie frente a todos. Luego dijo a los otros: ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos permanecieron callados. Jesús se les quedó mirando, enojado y entristecido por lo obstinados que eran, y dijo al hombre: extiende la mano. Así que la extendió y la mano quedó restablecida. Tan pronto como salieron los fariseos, comenzaron a tramar con los partidarios del rey Herodes cómo matar a Jesús. Bien. Como les decía, seguimos con la serie Como Jesús, buscando estos textos, que está lleno en realidad la palabra, de textos en los cuales podamos aprender y podamos no solo como aprender teóricamente, sino impregnarnos de lo que es Jesús y de parecernos un poco más a Él. En el contexto de este milagro, de este acontecimiento, NBI no lo menciona, pero otras versiones sí, estos hombres que dice el versículo 2, algunos que buscaban un motivo para acusar a Jesús, eran fariseos. Entonces vamos a ir al 1. Y en el contexto de este milagro emergen unos personajes que son los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Eran una agrupación judía perteneciente al pueblo judío, y ellos tenían una mirada súper rígida acerca de lo que debía hacerse y de lo que no debía hacerse. Ellos promovían mucho esta idea de pureza, de separación. El cuidado de los ritos era sumamente importante para ellos, y por eso es tema en este texto de que Jesús fuera a sanar en un día de reposo o en un sábado. Recordemos que para el pueblo judío los 10 mandamientos, que quienes han estado viniendo a las clases de Pentateuco, lo hemos estado revisando también, ¿cierto? Los 10 mandamientos eran la ley. Era todo lo que se sustentaba, lo que ellos debían hacer, cómo seguir a Dios. Entonces, uno de los mandamientos que está en el Antiguo Testamento es que hay que guardar el día de reposo. Y los fariseos tomaban este mandamiento y ellos también lo llevaban al punto de no trabajar en el día de reposo, no hacer otras cosas, incluyendo no sanar. Entonces los fariseos se sustentaban en la tradición, en aquello que debía ser, en aquello que no debía ser, de qué manera se hacían las cosas. Y en los evangelios, y en quienes ven también la versión animada de la Biblia, en The Chosen, vemos constantemente cómo los fariseos eran un grupo de personas que se remecían con lo que hacía Jesús o con lo que decía. Siempre le estaba generando tensión, siempre parecía confrontar con sus normas o tradición. Y este es uno de los episodios en los que los fariseos están ahí. Ellos estaban muy atentos a ver qué iba a hacer Jesús, porque lo que ellos querían en el fondo era saber si Jesús iba a sanar en un día de reposo. Entonces Jesús llega a la sinagoga, que podríamos comprender la sinagoga como este espacio físico donde se reunía la gente a escuchar la palabra. No tan parecido al templo, pero para hacernos una idea, como un imaginario, una especie de templo donde llegaban los judíos a escuchar las lecturas de la ley. Y los fariseos estaban muy atentos entonces para observar si Jesús cura, sana o no en este día de reposo. Y los fariseos proponían que curar a una persona, que sanar a alguien, en el fondo era básicamente como trabajar. Entonces, como era un trabajo, era algo que no debía hacerse en el día en que Dios había mandatado que había que descansar. El lunes, ¿quiénes vienen a Pentateuco los lunes? Ya, bacán. El lunes en la sesión de Pentateuco estuvimos justo hablando de Éxodo.
estuvimos dialogando acerca del libro de Éxodo, los 10 mandamientos, y había una persona en mi grupo, que creo que hoy día no está, no lo voy a nombrar obviamente para no incomodar, porque dijo, no. Esta persona dijo algo súper interesante, ya por eso lo voy a mencionar, porque habló acerca de cómo muchas veces a lo largo de la historia se ha utilizado el nombre de Dios para justificar daño. Lo vemos a lo largo de la historia, ¿cierto? O sea, nos vamos atrás, la esclavitud, por ejemplo, se justificaba a través del texto bíblico. Y él hablaba en particular, contextualizándolo principalmente en el genocidio que ocurre en Gaza. Él hizo la mención de ese acontecimiento terrible que existe hoy día, que es más cercano para nosotros. Y yo pensaba cuando él hablaba eso, que muchas veces no necesitamos como mirar tan lejos. No necesito ver las noticias o Twitter o X, que se llama, Twitter, ¿no? No necesito mirar las noticias para ver lo que está ocurriendo en Gaza, siendo importante, por supuesto, pero me refiero, no necesito solamente ver eso, no necesito saber lo que pasa a miles de kilómetros de distancia para pensar que muchas veces se ha utilizado el nombre de Dios para justificar algo que daña a otros. No necesitamos mirar tan lejos. ¿Cuántas veces en nombre de lo que yo creo, en nombre de las normas que sigo, he dañado personas? ¿Cuántas veces he pensado que lo que creo, que mis propias ideas acerca de Dios son más importantes que las personas? A veces nosotros nos creemos tan bacanes que pensamos que tenemos la capacidad de determinar quién hace lo correcto y quién no. Y de ir por la vida diciendo, la Katy está haciendo esta serie de cosas, bacán, correcto. En cambio, la José está haciendo este listado de cosas, no es correcto, la vamos a dejar fuera. Chao. A veces creemos que tenemos esa facultad, como si nosotros fuéramos Dios, un poco también recordando lo que decía Cristian en el tema del Pentateuco, de creernos un poco nosotros Dios y que nosotros tenemos la facultad o la capacidad de determinar quién hace lo correcto y quién no. De pensar que mis ritos, mis normas, mis creencias, mis ideas acerca de Dios, que no necesariamente son las ideas acerca de Dios de las cuales yo puedo encontrar en la palabra. A veces son mis propias formas de entender a Dios. Pensamos a veces que eso está por sobre las personas. Los fariseos consideraban que la tradición era más importante. Era tan importante la tradición que entonces que Jesús sanara a este hombre que tenía una mano paralizada, no tengo idea hace cuánto tiempo, quizás hace toda su vida, era más importante guardar el día de reposo que ese acto de sanidad. Y nosotros a veces decimos, los fariseos sí eran tan rígidos con sus túnicas, sí, pero a veces nos parecemos a ellos. Y a veces pensamos que mis formas de entender a Dios, mi serie de ritos, de normativas, mis tradiciones evangélicas que llevo a lo mejor porque voy a la iglesia desde los 5 años, pensamos que están por sobre las personas. Y nos olvidamos entonces de que para Jesús el bienestar de las personas era más importante que la ley. No fue Jesús simplemente porque quisiera enojar a los fariseos que sanó a este hombre y dijo, yo sé que me están esperando, entonces lo voy a hacer para que me pillen infraganti. No, es simplemente porque el bienestar de las personas para Jesús era más importante que la ley, mientras que para los fariseos la ley, la tradición estaba sobre las personas. Para Jesús, el corazón del reino de Dios son las personas. Y eso es algo que no tenemos que olvidar, que el corazón del reino de Dios se trata de las personas. Jesús se hizo persona por las personas. Dios se hizo hombre no porque, fuera entretenido, lo hizo por las personas. El evangelio es para las personas.
Se puso a llorar. Entonces, tiene sentido preguntarnos si acaso yo tengo la facultad de definir quién puede ser parte de esta comunidad. Tengo esa facultad de decir, mira, ¿sabes qué? Este tipo de persona es la que puede ser parte de Iglesia Centro. Y este tipo de personas no puede ser parte de esta iglesia. No me calza. No cumple el requisito de ser parte de esta comunidad. ¿Tengo acaso la facultad de limitar lo que Dios puede hacer en cada una de las personas? Porque si yo creo que hay gente que puede ser parte de esta comunidad y gente que no, por su estilo de vida, por su historia, por lo que yo conozco de su pasado, qué sé yo, en el fondo lo que yo estoy pensando y creyendo es que yo puedo limitar lo que Dios puede hacer en cada una de las personas. Entonces, en esta primera parte del texto lo que podemos rescatar es que para Jesús el bienestar de las personas es primero. Y que para el reino de Dios, el corazón del reino son las personas. Ahora vamos a continuar. Los fariseos no solo estaban interesados en la tradición y la ley y que fuera más interesante o más importante guardar ese día, porque claro, esa era su idea, procurar guardar los mandamientos, sino que en el fondo lo que ellos buscaban, la intención de su corazón, era que Jesús cayera en algo, que Jesús errara, que Jesús hiciera algo que ellos pudieran juntar pruebas y acusarlos. Es decir, no solamente eran altos guardianes de la tradición y la ley, sino que la intencionalidad de su corazón era acusar a Jesús, incluso cuando eso pudiera perjudicar a otros. Vamos a ir al siguiente punto. Y acá en esta otra parte del texto, vemos que Jesús, bacán como siempre, si hay una palabra que para mí puedo definir a Jesús, perdón por la informalidad, pero es bacán. Jesús es un bacán. Jesús lo que hace, lo que hace es que dirige la mirada a este hombre con la mano paralizada. Reina Valera dice la mano seca, vamos a decir paralizada, ya hay que empezar a actualizar el lenguaje, no se dicen esas cosas. Jesús dirige la mirada a este hombre con la mano paralizada. Recordemos algo, o sepamos, quienes no lo saben ni lo quieren saber ahora, para la cultura judía en el tiempo de Jesús, tener una discapacidad, sea cual fuera, no era simplemente una limitación física. Tener una discapacidad era también una limitación espiritual. Una persona discapacitada, una persona que no pudiera ver, una persona con dificultad para moverse, una persona con la mano paralizada, la tradición enseñaba que esto era a raíz del pecado. O él había pecado, o sus padres habían pecado y él, pobrecito, tuvo que bancarse entonces el pecado de sus padres y quedó con la mano paralizada. Entonces, una persona discapacitada, una persona ciega, por eso en la Biblia vemos tantos ejemplos de una persona que no caminaba, Reina Valera dice paralítico, también hay que actualizar ahí, era una persona que estaba dejada fuera de la comunidad, no era parte de la comunidad. Era una persona que era marginada, que era excluida, que era un impuro. ¿Por qué? Porque tu problema de tener una discapacidad no era solamente como, oh, qué pena, nació así. No, era, tú tienes este problema porque Dios ha sido justo contigo y tu pecado está siendo castigado, el pecado de tus padres está siendo castigado y externalizado a través de tu discapacidad. Entonces, por eso es tan bacán lo que hace Jesús, porque Jesús entra a la sinagoga, pongamos que entra aquí, y ve a este hombre. ¿Dónde creen ustedes que estaba este hombre? ¿Sentado ahí en las primeras filas? ¿Tocando? Este hombre estaba fuera. Probablemente en una esquinita, tratando de pasar piola, que nadie lo viera, porque si lo vieran a lo mejor le iban a decir, oye, sal más allá porque tú no perteneces a nosotros. Estaba fuera de la comunidad, estaba ahí, pero al mismo tiempo no estaba, porque no podía ser parte de ellos. Era un hombre que estaba marginado, que era excluido y que era un impuro. Y el texto dice que Jesús mira a los fariseos
que los mira con pena y con rabia al mismo tiempo. No sé si alguna vez ustedes han sentido pena y rabia al mismo tiempo. Es como una mezcla acuática, como lloro pero estoy enojado. Y Jesús los mira con rabia y con pena. ¿Y qué hace? No solo los sana, que es el milagro que podemos encontrar en el texto y que ya de por sí maravilloso lo que hace Jesús de sanarlo, y que ya de por sí es una acción disruptiva porque recordemos de nuevo que Jesús estaba sanando en un día de reposo. Y por eso los fariseos estaban ahí al acecho tratando de decir, va a sanar y lo vamos a acusar. Jesús va, lo mira y le dice que se pare. Recién en la versión, no sé si podemos volver, Jano, al texto bíblico, porfa. En NBI dice, ponte de pie, frente a todos. Reina Valera dice que se ponga de pie en frente de todos y lo sitúa al medio, agrega Reina Valera. Ponte al medio, dice el versículo 3 en Reina Valera. Y aquí hay algo que yo encontré sumamente interesante y sumamente potente, porque la palabra en griego, que es el lenguaje en el que se escribió el Nuevo Testamento, que después se fue traduciendo a distintos idiomas, la palabra en griego es egeiro, y es la misma palabra, podemos volver al punto Namaján, es la misma palabra que se utiliza para el verbo resucitar. Cuando vemos en Marcos 16 ese pasaje en que llegan las mujeres a la tumba de Jesús y llegan, no ven a Jesús y el ángel se les aparece y les dice, ¿a quién buscan entre los muertos? Al que vive. Él no está aquí, Él ha resucitado. Es la misma palabra que usa Jesús en este pasaje para decirle al hombre, levántate y ponte acá al medio de todo. Y yo eso lo encuentro, potente. Me voló la cabeza como saber eso. Porque básicamente el levántate de Jesús a este hombre, el párate de ahí de tu esquinita y ven a ponerte acá en medio de todos, levántate, no es simplemente ponte de pie, como cuando decimos, ya, párate. No, es un resucita. Jesús le está diciendo, resucita. Resucita de tu muerte, resucita de tu oscuridad, resucita de tu tumba. ¿Acaso Jesús no nos ha resucitado a nosotros? ¿Acaso Jesús no ha puesto mi bienestar, mi cuidado por sobre la tradición? ¿Qué me hace pensar que Jesús no puede levantar, no puede resucitar a otras personas? Aquellos que son excluidos, como este hombre que estaba afuera porque era un discapacitado y porque al ser discapacitado la tradición enseñaba que en el fondo era por el pecado, que estaba marginado, es levantado por Jesús. Y vuelvo a decir, no solamente es un ponte de pie, es un resucita. Así de potente la palabra que le dice Jesús. ¿Nosotros cuántas veces hemos sido resucitados? ¿Cuántas veces nos hemos sentido a lo mejor en la esquina? Siendo parte, pero no siendo parte. ¿Cuántas veces he sido a lo mejor en mi vida, en diferentes espacios, he quedado fuera, he sido excluida? He pensado que mi realidad no es merecedora de la gracia de Dios. Mi pecado es más grande que lo que pueda hacer Dios en mí. Mi historia, mi pasado, todo lo que yo tengo para atrás es más poderoso que lo que puede hacer Dios en mí. ¿Qué hace Jesús en ese momento? Es, ven, levántate, resucita de tu muerte. Y esto también es un desafío. Porque este hombre es resucitado, es levantado y es puesto al medio, me gusta lo que dice Reina Valera ahí, es puesto al medio de todos. Este hombre pecador, este hombre impuro, este hombre marginado, yo quiero que nos hagamos la imagen, chiquillos, chiquillas, en la cabeza de cómo fue esa escena. Esta persona que para todos los que estaban en la sinagoga era un repudiado, un mirado en menos por su historia de su mano paralizada, Jesús le dice que se levante y que se ponga acá. ¿Y qué pasa al ponerse al medio? Es visible. Ya deja de estar ahí escondido en la esquina. Se pone acá
Y todos aquellos que habían esquivado la mirada, porque no vamos a mirar al de la mano paralizada, porque, oye, no lo queremos, no es parte nuestra. Todos esos lo vieron. Tuvieron que verlo aunque no quisieran verlo, tuvieron que mirarlo porque está aquí. Es como si el Jano que allá está en la esquinita oscura, lo ponemos acá. Lo tenemos que ver. A este hombre que estaba ahí en una parte, en la sinagoga, pero no en la sinagoga, se hace visible. Vuelvo a decir, el corazón del reino de Dios son las personas. No es la tradición, no es la lista de cosas que debo hacer para ser aceptado, son las personas. No la fachada, no si a lo mejor este o esta o yo tengo la facha de cristiano, si aparento ser cristiano, si me visto como cristiano, si tengo un peinado de cristiana. No es eso, no es si cumplimos con los requisitos que nosotros mismos, que la mayor parte del tiempo no es Dios, somos nosotros mismos que nos imponemos, no si a mis ojos a lo mejor él o ella es impuro. Las personas, todas las personas, todas, cada uno de nosotros, de nosotras, somos puestos al medio y somos visibles. Y dejamos de ser invisibles para los demás porque Jesús nos pone ahí para que el resto también nos vea. Y somos resucitados. Y por consiguiente, entonces, somos también desafiados como comunidad a poner a otros al medio, porque no tiene ninguna gracia, queridos, queridas, que venga Jesús, te resucite, te ponga al medio y luego tú te vayas para tu casa y te encierres otra vez. O sea, muchas veces lo ha dicho Felipe en las predicaciones, el encuentro con Cristo nos transforma. Y nos tiene que transformar de tal modo que yo sienta la necesidad de que otros también sean transformados. No es solo que bacán, Jesús salió a mi encuentro, me resucita, ya estoy bien, listo, qué bonito. No. Somos desafiados como comunidad entonces a poner al medio a otras personas, a hacerlas visibles, a decirles levántate, a decirles resucita. No sé si dimensionan lo potente que es eso. Vamos a continuar entonces con el texto y en este último punto Jesús le dice al hombre, cuando ya le dijo que se levantara, cuando ya lo pone al medio, cuando ya es visible, cuando ya no es el impuro que estaba ahí en la esquinita escuchando ahí, no. Le dice, extiende tu mano. Jesús no hizo algo, entre comillas, como, no sé, como cuando sana al ciego y unta un poco de barro. Simplemente le dice, extiende tu mano, y él lo hizo. Y con ese acto, con esas palabras, extiende tu mano, quedó sano. No tenemos idea qué pasó con este hombre después, si se convirtió en un seguidor de Jesús activo, no sabemos si lo empezó a seguir. Yo me imagino que sí, después de tremendo milagro, pero no sabemos qué pasó con él después. Solo tenemos la certeza, la única certeza que nos muestra el texto es que su mano fue sana, su mano fue restaurada. Y este hombre entonces, que parecía ser parte de una comunidad, pero que no lo era, como lo hemos dicho ya varias veces, este hombre que era visto como pecador, que estaba ahí en la orilla, afuera, es restaurado. Y lo bacán de Jesús en esto es que no solamente restaura su mano, no solamente su mano se convierte en funcional, no solamente su mano lo es físicamente, sino que él y otras personas y otros como él son comprendidos al medio de la comunidad. Jesús no solamente restaura una mano, Jesús restaura la vida completa de este hombre. Lo saca de su esquina, lo saca de ser un marginado, lo hace visible, lo resucita. Porque la verdad es que el Evangelio, eso es lo que hace con nosotros. Viene y nos hace visibles. Nos hace visibles. Y con hacer visible no me refiero que ahora tú tienes que estar al medio y ser muy sociable. No. El Evangelio te hace visible porque eres alguien que ahora sabes que eres visto por Jesús. O que eres vista por Jesús. El Evangelio es capaz de resucitarnos de nuestras muertes.
nuestra oscuridad, de la penumbra, de la esquina en la que estábamos y nos restaura. Y además el Evangelio, como siempre lo hace Jesús en todos sus textos, nos desafía. Siempre nos desafía. Nos desafía a poner los ojos en lo que realmente importa. ¿Qué es lo que importa cuando sigo a Jesús? ¿Importa los requisitos que yo dije que debía cumplir? ¿Importa mi apariencia, que parezca ser de una discípula de Jesús? ¿O lo que importa es la mirada en las personas, en quien me rodea? Nos desafía entonces a que nosotros y nosotras como iglesia pongamos la mirada en las personas. ¿Por qué? Porque Jesús puso la mirada en nosotros ya. Y lo sigue haciendo. Cuando nos sentimos ahí en ese hoyo o en la esquinita, Jesús vuelve a poner la mirada en nosotros. En lo que Dios puede hacer en mi vida y en lo que Dios puede hacer en la vida de los demás. Y vuelvo a repetir la pregunta que hice hace un rato. ¿Acaso yo tengo la facultad de limitar lo que Dios puede hacer en la vida de otros? Nos desafía a que otras y otros sean resucitados en su oscuridad, en su penumbra, en su muerte. Somos resucitadas, somos resucitados. Lo fuimos y lo seguimos siendo constantemente. Y el desafío también es que nosotros podamos convocar a otros que están ahí, en la orillita, convocarlos a ser resucitados. Vuelvo a decir, ese levántate no es solo un ponte de pie, no es un párate, no es algo solo físico, es resucita. A que otros y otras sean restaurados. Jesús no le puso una bendita a la mano, un parche curita para que se viera ahí como la manito que está bien, así, no. No fue solamente arreglada para ser funcional, ya le voy a sanar la mano a este hombre para que pueda ir a trabajar. Sino fue una mano que fue hecha de nuevo. Jesús, cuando nos restaura a nosotros, a nosotras, no solamente es un parchecito que nos pone la bendita ya, bueno, te voy a parchar, pero mañana levántate al trabajo. Nos restaura para hacernos de nuevo, para ser sanados, para ser resucitados. Y entonces, queridos, queridas, esto nos interpela a recordar lo que Jesús hace con nosotras y nosotros, o lo que a lo mejor Él está haciendo ahora contigo. Quizás ahora tú estás sintiendo, no me refiero ahora, sino ahora en este momento de tu vida estás siendo resucitado, ahora en este momento de tu vida estás siendo restaurado, estás siendo visible. Pero también somos desafiados a ser una comunidad que haga eso con otros. A no ser en este caso como los de la comunidad que estaban ahí, o los fariseos que pensaron que otras cosas eran más importantes que las personas. Nosotros somos desafiados a ser una comunidad que pongamos la mirada en la gente. Que recordemos que el corazón del reino de Dios son las personas. Y que guiemos, y que podemos hacerlo, podemos guiar a otras personas a revivir de sus sombras, de su oscuridad, de su muerte, a levantarse, a ser puestos al medio, a ser vistos por Jesús, a ser restaurados, a ser conscientes de qué es lo realmente importante, qué es lo realmente importante para nosotros como iglesia, para mí como discípula o como discípulo de Jesús. Y a recordar también que entonces son las personas el corazón del Evangelio. Lo que movió a Jesús a lo largo de todo lo que podemos leer nosotros fueron las personas. Su corazón estaba para las personas. Y es un desafío también para nosotros, que nuestro corazón como Iglesia Centro esté con la mirada en las personas. Y que así como tú, como yo, somos resucitadas constantemente de nuestra miseria, de nuestro hoyo más profundo, podemos también convocar a otros y a otras a que también vivan eso, haciéndolos visibles, haciéndolos parte, permitiendo que ellos también sean restaurados. Amén. Vamos a orar entonces, queridos, queridas. Gracias, Jesús, por tu amor. Gracias por tu mirada puesta en nosotros.
Gracias porque para ti no hay nada más importante que las personas, que nosotros mismos. Por ese amor que te llevó a la cruz, solamente por nosotros. Gracias por levantarnos, por resucitarnos, por sacarnos a veces de nuestra oscuridad, de nuestra muerte, de nuestras sombras, por ponernos al medio a ser visibles para ti, para otros, a ser restaurados. Enséñanos a ser una iglesia que también restaure, una iglesia que también resucite, una iglesia que también ponga la mirada en la gente, en lo que realmente es importante. Enséñanos, Señor, transforma nuestras vidas. A veces lo intentamos, a veces no nos resulta, a veces creemos que otras cosas son más importantes. Pero yo sé que tú nos desafías siempre como iglesia a parecernos más a ti, a ser como tú. Gracias por eso también, por tu desafío, por tu amor, por tu desafío con amor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.